Muy buenas noches. Dios les bendiga a todos. Paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo sea a todos ustedes. ¿Qué le parece si abrimos nuestra Biblia en Amós? Capítulo 5, verso 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche. Nos has permitido un día más en el cual podamos meditar tu palabra y tu presencia inunde nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, porque si no fuera posible, nosotros ya no estuviéramos delante de ti. Has tenido misericordia, has tenido paz para con nosotros, nos has puesto en paz, nos has dado esa paz de Dios y te damos gracias. Nos has perdonado, Padre, y nos has dado una oportunidad de poder ser parte de este reino y crecer y seguir y estar un día en tu presencia. Te damos toda la gloria, Padre. Amén. Dice el Señor: buscadme y viviréis. Y no quiero hablar solamente de una búsqueda con un propósito diferente, el cual se puede malinterpretar, ya que muchas de las veces se busca acercarse a Dios por un bien propio, sin el conocimiento de Dios. Y de alguna manera esa fue la primera perspectiva que a lo mejor tuvimos todos cuando nos acercamos al Señor, buscando a Dios con un interés, con un propósito material, a lo mejor de sanidad, no sé, de muchas maneras. Y yo creo que con el tiempo fuimos entendiendo que el mejor propósito de buscar a Dios es en comunión con Él, sabiendo quién es Él, conociéndolo a Él para así conocer su voluntad y por bendición, gracia y todo lo que Dios da, Él nos acerque esa vida y vida en abundancia. No para vivir en este mundo, eso tenemos que tenerlo muy presente y a lo mejor hasta pudiésemos vernos como, no sé, o sea, ¿cómo me voy a acercar a Dios si Él no me va a dar vida en este mundo, no? Y sí nos la dio, pero es que esa mentalidad, esa visión que ahora tenemos que tener no tiene que estar basado en las cosas que ven nuestros ojos, o sea, en este mundo, en nuestros hijos, en lo que podemos tener, sino en algo que Dios ofrece y que va más allá de lo que podemos inclusive entender. Estar una eternidad con Él. Ese es el principio. Y a lo mejor, si hoy usted de alguna manera se decepciona, pues no está en el camino correcto. Porque si busca a Dios con un propósito diferente, no es lo que Dios quiere. No vino, Jesús no vino con ese propósito. En ningún momento, cuando Jesús les habló a sus discípulos, les dijo: miren, si ustedes me siguen, les aseguro que sus problemas se les van a acabar, van a tener un mejor lugar en este mundo. O les habló de algo que les interesara como tal. Ellos lo creyeron, ellos pensaron, pero cuando se dieron cuenta de que ese no era lo que ellos creían y pensaban, así como el Espíritu Santo vino y entonces les reveló y les enseñó ese camino, entonces empezaron a saber cuál era el verdadero caminar en Cristo. Así nosotros también. Esto no fue de la noche a la mañana. Y todavía nos seguimos a lo mejor rehusando y seguimos teniendo luchas, pero realmente el propósito de Dios es firme. Y es que los que ha llamado estén una eternidad con Él, pero no en este mundo. Amén.
¿Está usted contento por eso? ¿O se puso triste? Bueno, si entonces usted lo ve en ese ámbito celestial, espiritual, vamos por buen camino. Y yo entiendo que cada día nosotros luchamos. Por más que usted tenga 10, 15, 20, 30 años, usted sigue luchando. Pero la realidad es que esto no va a cambiar. El propósito de Dios es firme desde el principio hasta el final, y Él cumplirá lo que determinó. Cuando Dios tuvo este anhelo en el principio, hablando de Génesis, y el hombre le falló, no quiere decir que dice que Dios le dolió en su corazón, pero no como nosotros tenemos la perspectiva en ese aspecto, sino que realmente Dios desea, anhela que ese hombre tenga una dirección y sea firme en él. Pero el hombre una y otra vez le ha fallado. Y bueno, Dios tuvo que, después de la primera caída, Dios tuvo que hacer un plan. O sea, bueno, ya lo tenía pues, pero ese plan siguió y nació un hombre llamado Abraham. Dios permitió, un hombre que parece ser que no había esperanza en él ni en su mujer, ¿no? Ni en uno de los dos, así como iba, ¿no? Porque ya no había esperanza para ellos en el aspecto de cómo estaban, porque Dios lo llamó de una situación en la cual aún él en la vejez como estaba no conocía a Dios, era un idólatra, era un mundano, era un gentil para Dios. Pero Dios, de la nada, de lo imposible, de lo sobrenatural, hizo lo posible y hizo un pueblo. Abraham, Isaac, Jacob, dio la promesa y los llevó por toda la travesía hasta un lugar que hoy vemos en este aspecto y que estamos ahorita meditando en Amós. Vine desde atrás para que usted más o menos vaya viendo. Digo, ya lo hemos repetido varias veces, pero ¿cuál era el propósito de Dios? Quiero leer en la segunda generación, cuando la primera generación muere en el desierto, Moisés les habla una vez más a esta segunda generación y les da unas palabras que el día de hoy meditamos en este texto, en esos textos, y les da una misma ordenanza que tiene relación muy estrecha con lo que Dios quería. Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Esa es la clave, el Señor les decía. Tiempo atrás, hablando de Amós, tiempo atrás, sus padres escucharon esta palabra y no la obedecieron. No quisieron de ello, se rebelaron. Y entonces viene esta consecuencia que ahora ellos también están pagando por la misma situación. Si nosotros vamos a Deuteronomio, Dios había dicho por Moisés, por boca de Moisés, lo que sucedería años después. Inclusive esto ya estaba profetizado, Dios ya lo sabía que iba a suceder de esta manera. Mire, vaya al capítulo 31. Verso 16. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres. Esta palabra es: tú vas a morir, Moisés, no eres eterno aquí en la tierra. Ya va a llegar el tiempo en que tú partas y seas reunido a tus padres. Y este pueblo, ¿qué crees que va a pasar, Moisés? Se va a levantar y va a fornicar tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él,
Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? O sea, Dios estaba diciendo, ellos van a decir que todo esto les vino porque yo ya no estoy en medio de ellos. Pero ¿esa era la realidad? Sí y no. Porque aún Dios estaba ahí. Pero dice en el verso 18, pero ciertamente la realidad dice: yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. ¿Era realmente que Dios se había apartado? ¿O Dios dice: yo voy a esconder mi rostro delante de ellos? ¿Por qué? Por su perversidad, por su maldad. Él había hecho un pacto con ellos y dice: ellos invalidaron mi pacto. Yo no lo quería, pero ellos transgredieron mi pacto. Se fueron tras dioses ajenos, no me creyeron. ¿Y qué hago yo? Los dejo. Y van a sufrir las consecuencias. En el capítulo 30, Dios les había dicho muy claro: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Pero, dice, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. ¿Dios se los había advertido? Sí, ellos lo sabían. Se los había dicho claro. Y dice el verso 19: miren, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y yo te digo, dice el Señor en su misericordia, escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Hablando de esta vida, una vez más enfatizo, no era para que ellos estuvieran, o sea, el fin no era Canaán solamente y estuvieran ahí una eternidad, sino era lo que Dios había prometido a través de lo que vendría, a través de ese tabernáculo de David, de aquel Mesías prometido y de la eternidad que hoy estamos nosotros vislumbrando y que también nos alcanza si nosotros oímos y creemos y hacemos conforme el Señor. Amén. Esto es claro. ¿Sí estamos? Dios le había dicho a este pueblo esto, Dios había hecho de la nada un pueblo, Dios los había amado, Dios les había dado oportunidad, Dios los había llevado, Dios los había cubierto, Dios les había sustentado, Dios había hecho todo. Ellos simplemente era de que hicieran conforme su rey, su Señor, obedecieran conforme su voluntad. Esto fue una realidad. Así fue. A pesar que Dios mostró su gloria, ellos no quisieron, lo rechazaron. Vamos a Amós capítulo 2. Ahí no lo vuelve a decir, cómo Dios hizo maravillas. Capítulo 2, verso 9. Dice el Señor: yo fui delante de ellos al amorreo,
cuya altura era como altura de los cedros y fuerte como encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. ¿Quién lo hizo? ¿Qué es lo que les pedía Dios a su pueblo nada más? Verso 10: y a vosotros hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entréis en posesión de la tierra del amorreo. ¿Qué hizo Dios? Una vez más Él hace la obra en su pueblo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazarenos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? ¿Quién lo hizo? Dios, ¿no? Dios había hecho todo. Pero, verso 12, mas vosotros, ¿qué hiciste con los nazareos? Les dieron a beber vino. Y a los profetas les dijeron: cállense la boca, no nos profeticen, no nos hablen. ¿No era esto lo que Dios tenía que hacer en misericordia para que ellos recordaran lo que habían pactado y que ellos pudieran vivir donde Dios les había llevado? ¿Pero qué hicieron? Dijo el pueblo, en pocas palabras: no me importa, no quiero. Hemos escuchado que en estos tiempos este pueblo, estamos hablando de Israel, y hacia del norte y Judá también, estaban viviendo en ostentosidad, estaban viviendo una vida próspera y decían: no me interesa con lo que tengo, con lo que sé, con lo que puedo hacer, con lo que ven mis ojos, soy feliz. No me interesa nada más. Entonces echaban a tierra la palabra, no valoraban lo que Dios estaba haciendo. Y esto era algo tremendo. Y Dios, en forma de sarcasmo, les va a decir, inclusive ahí en el capítulo 4, que sigan como van, que van muy bien. Dice en el verso 4 del capítulo 4: vayan a Betel y sigan prevaricando, aumenten en Gilgal su rebelión, y traigan de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos, cada 3 días inclusive, y ofrezcan sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamen, publiquen ofrendas voluntarias, pues así lo quieren, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. ¿Qué le está queriendo decir con estos? Van muy bien, sigan haciéndolo. Cuando usted quiere reprender la vida de su hijo, a veces, ¿cómo le dice? ¿No le dice igual? Para decirle: no lo hagas, ¿no? ¿Piensas que es muy agradable delante de Dios lo que estás haciendo? Y les está diciendo: van muy bien, sigan aumentando más, porque viene un juicio inminente a su vida. Pero ellos dicen: no me interesa. Los confrontará exactamente con su pecado. Les hace ver todo lo que han sufrido, inclusive por su pecado. ¿Y qué esperaría Dios entonces al decirles esto? ¿Que sigan igual? Anhela Dios que se arrepientan. Pero ¿qué pasa? Verso 6 del capítulo 4. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en vuestros pueblos, mas no os volviste a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre la ciudad y sobre otra ciudad, y no hice llover sobre una parte llovió, y la parte
sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban con todo esto. ¿Qué dice? No se volvieron a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestras higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volviste a mí, dice Jehová. Os trastorné, como cuando Dios trastorna a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego. Y ahora sí se arrepintieron. Mas no os volviste a mí, dice Jehová. Diría el Señor, entonces, ¿qué quieren? ¿Realmente les gusta vivir de esa manera? ¿Esa es la manera como les gusta vivir, pueblo de Israel? Y ellos dirían, amén. Así, descaradamente. Porque dice, no os volviste a mí, dice el Señor. Ahora tendrán algún argumento ellos válido para litigar contra Dios. ¿Cómo pueden decirle que es un Dios malo o que es un Dios injusto? Pero ellos pensarían que es eso. Porque cuando es una realidad que viene entonces la destrucción y viene Siria a Israel y viene Babilonia a Judá, y ellos dicen, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no nos salvas? ¿Por qué no ves cómo estamos sufriendo? Todavía tienen el descaro. Capítulo 4, verso 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. A ver qué cuentas me vas a dar. Porque he aquí, el que forma los montes y crea el viento y anuncia a los hombres su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos, es su nombre. ¿Podrán litigar contra este poderoso rey? ¿Podrán decir que ellos no han hecho lo que están haciendo porque no hay quien los vea? Dios estaba mirando todo esto. Por eso Dios mandaba y levantaba a un profeta y les hacía ver su pecado, pero ellos no se querían arrepentir. ¿Con qué propósito nosotros venimos a la iglesia? ¿Realmente es porque queremos que Dios nos guíe y nos exhorte en cómo estamos viviendo? ¿Realmente venimos a la iglesia porque nos gusta escuchar que Dios nos diga en qué estamos fallando? Si es así, hermano, qué bueno. Pero si usted viene con otro propósito, quiero decirle que usted está equivocado. No ha venido al lugar correcto. A ver si mañana nada más viene uno. Hay lugares donde se llenan, hermano, de veras, están hasta afuera. ¿Y sabe por qué? Porque hay show aquí. Porque hablan de prosperidad, de lo que le va a suceder mañana. Porque le prometen cosas que posiblemente se cumplan y usted siga yendo. Esas son las iglesias que tienen masivamente gente. Porque les gusta escuchar eso, porque nunca les hablan de cómo está su vida. Pero, discúlpeme, pero es una realidad. Es necesario que usted escuche que es necesario vivir una vida que a Dios agrada. Ya, es necesario, hermano.
Cada día, cada momento, Dios nos da una oportunidad. Y hoy no es la excepción. No tenemos argumento para decirle a Dios: Señor, tú me conoces. Hoy en la mañana, orando a Dios, yo mismo le decía a Dios: Señor, no soy digno de estar delante de ti. Dame tu palabra y ayúdame en las cosas que necesito cambiar, porque yo reconozco que hay cosas que necesito cambiar. Y eso es importante, porque imagínense si dijéramos: no, yo soy perfectísimo, no debería de estar aquí, ya el Señor me debería tener allá. No, hermano, todavía está puliendo nuestras vidas, y hasta que nos vayamos, yo creo que nosotros no terminaremos, porque Él desea que nosotros acabemos con todo lo que Él tiene planeado para nosotros. Pero pues sigamos meditando, sigamos confrontándonos con la palabra, y que Dios nos hable y nos enseñe cómo caminar. ¿Será importante eso, hermano? La condición de este pueblo era deplorable. Necesita buscar a Jehová y volverse de su maldad. Pero a veces nosotros vemos a este pueblo y decimos: qué pueblo tan pecador, no merece ser el pueblo de Dios. ¿Y nosotros? ¿Realmente nos confrontamos con esta realidad y le decimos al Señor: Señor, no soy digno de ti? Ayúdame, Señor, con esto. Hazme vivir esa vida que tú quieres, que cada día pueda glorificar tu nombre, adorarte como tú te mereces. Es necesario, ¿verdad, hermano? Capítulo 5, verso 1, dice la palabra: oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. ¿Por qué? Si realmente creen que en lo que ustedes tienen y lo que ustedes han hecho, eso les va a sustentar, dice el Señor, todo eso yo lo voy a derribar. Y necesito que se den cuenta que todo lo que ustedes tienen es porque yo se los permití, o yo se los di. Bueno, menos el robo que estaban haciendo, porque eso es lo que estaban amontonando, ¿no? Pero cuando tenían al Señor no les faltaba nada. Dios proveía todo, y si venían o si tenían que ir contra alguna nación y Dios lo sabía, Él vencía, Él les ayudaba. Él empieza diciendo que Él les ayudó con el amorreo, ¿no? Y que Él les ha dado y que ellos iban a entrar a esa tierra, y ellos simplemente tenían que sujetarse a lo que Dios había establecido, y Él les daría la victoria, punto, nada más. Pero en cuanto ellos empezaron a bajar la guardia en relación a la intimidad con su Dios, Dios dice que empezó a dejarlos, a voltear su rostro sobre ellos. Y así fue, tanto de un lado como del otro, hablando del norte y del sur. Verso 5: y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque en Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Lo que para ustedes es importante o creen que les puede ayudar, ni siquiera
tengan pensado que esto va a ser para ustedes nuevamente su fortaleza. Dice el verso 7, los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Estos que viven de esta manera. Verso 10, ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto. ¿Qué hicieron? Abominaron. Esto siempre me recuerda el capítulo 11 de Apocalipsis, cuando dice aquellos hombres cuando murieron los testigos. Recuerdo mucho esto. Dice, se acabaron los que los tenían. ¿Cómo dice que los tenían? ¿Cómo? Los atormentaban. Imagínese. Híjole. Bueno, iba a decir algo, pero mejor no. Dice el verso 11, por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él la carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las labrasteis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Han trabajado mucho. De aquí viene el refrán que dice, nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Dice el 12, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo, recibís cohecho y en los tribunales hacéis perder la causa a los pobres. O sea, son unos perversos. Y todo esto, ¿quién lo ve? ¿De Dios se pueden esconder? Dice el verso 21, que Dios aborreció y abominó sus solemnidades y no, dice, no me complaceré en vuestras asambleas, porque a pesar de todo lo que hacían y cómo vivían, iban a la iglesia, meditaban la palabra, entregaban su práctica cada semana que hacían. ¿Qué más? Hacían alguna actividad en la iglesia. Y dice el Señor, ¿qué creen que eso me complace? No, dice el Señor. Lo junté rápidamente, hermano, con lo que estamos viviendo. Realmente nuestra vida es una ofrenda viva de alabanza delante de Dios. ¿Cómo se siente usted cuando viene a este lugar, levanta sus manos, canta al Señor, hace alguna actividad en la iglesia, pero Dios sabe cómo está viviendo? Es muy importante esto, y no estoy diciendo que usted no lo reconozca y diga, Señor, tú sabes, yo no debería de estar aquí, Señor, me siento mal, ayúdame con esto. Bueno, pero si usted está diciendo, no, yo estoy, pero si de lujo, yo debería estar ahí arriba predicando, ahí en la alabanza. A ver, Joel, dame chance, porque pues yo estoy bien preparado espiritualmente, Hermanos, es una realidad. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? No vaya a ser que el Señor diga, aborrezco y abomino lo que ustedes hacen. No. Es algo que tenemos que realmente pues ponernos a pensar. Realmente ponernos a pensar. Ellos pensaban que Dios no los veía, pero sin duda habrá un castigo que Dios trae. Así, de la misma manera, creemos que Dios no nos ve donde quiera que andamos. Pero Dios nos ve, hermanos. ¿Dios nos ve? ¿O usted piensa que Dios no le ve? Dios nos ve, hermanos. Ojalá nuestra vida pues vaya creciendo en dignidad delante de Él,
en humillación, en llenura de su espíritu, porque es necesario en nuestra vida. Capítulo 5, verso 16. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán: ay, ay. Y al labrador llamarán a lloro, y a la endecha, y a endecha a los que sepan endechar. ¿Por qué? Porque vendrá luto. Y si no saben llorar, había quien llorara, y les pagaban para que lloraran su luto. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Usted recuerda igual en el Antiguo Testamento, donde dice el Señor que va a pasar en medio de ellos para juicio, y a una nación la iba a cubrir. Sí, ya, ¿verdad? En Egipto, ¿no? Ahora va a hacer esto, va a pasar en medio de su pueblo, pero no para cubrirlo, sino para traer juicio por su pecado, porque han sido iguales o peores que las naciones que estaban alrededor. Dice el verso 18: ay de los que desean el día de Jehová, porque piensan que a lo mejor va a venir misericordia, pero no. Dice: ¿para qué quieren ese día de Jehová? Si en lugar de traer luz, dice, vendrán tinieblas. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, y como si entrara en la casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. O sea, está diciendo, no se va a librar. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Así será, dice el Señor. El que va a decir mucho tiempo después: yo soy la luz del mundo, Jesús, ahora está diciendo: yo voy a traer tinieblas, no que no sea la luz. Dice en Juan capítulo 1 que Él vino como luz, pero ellos amaron más las tinieblas, aborrecieron la luz. Entonces eso es lo que ahora les va a dar, lo que ellos desean, porque no quieren convertirse, porque no quieren de Él, porque les gusta vivir en su pecado, porque a pesar de que ha mandado profetas y ha levantado nazareos, ellos los han rechazado. Y eso el Señor lo va a demandar y no lo va a permitir. Amén. Verso 22: y si me ofrecieren vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé salmodias de tus instrumentos. ¿Qué dice el Señor? No quiero nada de lo que les he dicho yo que hicieran, porque lo que me importa más es lo interno, no lo externo. Eso sale sobrando, eso lo ve la gente. Eso ustedes piensan que trae a mí gloria, pero me están deshonrando, dice el Señor, porque su vida es deplorable. Dice el verso 25: me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien llevabas el tabernáculo de Moloc y de Cuim, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Dice el Señor: es vana su alabanza, es vano su sacrificio, porque su vida es perversa. Pero
el Señor les está dando una solución. Está extendiendo su misericordia a tal grado que está dispuesto a dejar de lado lo que ellos han hecho. Tendrá una consecuencia al fin de cuentas. Porque aún hablando de Judá, cuando Dios le dice a Jeremías, mira, esto ya está hecho, ya no hay vuelta de hoja, vendrá Babilonia y se los va a llevar. Pero diles que se vayan, que si ellos allá me buscan, créelo Jeremías, ellos vivirán, ellos tendrán vida. Yo estaré con ellos, yo seré un pequeño santuario para ellos. Si ellos se van y ellos dicen, no, vámonos a Egipto, mejor vamos a buscar a alguien que sí nos pueda echar la mano y vamos a... ¿Ustedes creen? Litigando contra Dios. No era la primera vez, eran muchas veces que el profeta habló. Y ellos dijeron, no me interesa. Así también Israel del norte. Tuvieron oportunidad, Dios mandó profetas, sí. Y ellos dijeron, no nos hablen. Nos tienen cansados ya. Con tanto, todos los días, siempre lo mismo. Medita en la palabra, medita en la palabra, medita en la palabra. ¿Se parece algo aquí, verdad? Espero y no digan ustedes así, hermanos. Ay, ya estoy cansado. Todos los días meditando la palabra. Espero y no. Espero y usted se goce en la palabra. Capítulo 5, verso 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: búsquenme. Yo deseo que ustedes vivan. Así dice el Señor. Verso 6. Busquen a Jehová y vivan, y no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. ¿Por qué dirá aquí a José? Yo me ponía a pensar un poco, ¿por qué lo traslada hasta ese tiempo? Y entonces yo recordando, decía, es el pacto que Dios había hecho desde un principio y que no va a quitar desde Abraham, y que no va a quitar esa promesa. Pero si ellos buscan a Jehová, pero ellos dicen, no, así estamos bien, otro día, ahorita no me interesa, ahorita estoy bien, ahorita tengo para comer, ahorita tengo cosas, estoy cómodo, tengo todo, no necesito a Dios. Otro día me vienes y me buscas, a ver si hay tiempo. Verso 8. Buscad al que hace las Pleiades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, y el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. Que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Verso 13. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Pero ¿qué hacían ellos? Se ponían a litigar y decir, cállense ustedes, no nos digan más, no queremos escuchar. No es cierto lo que están diciendo. Dios nos ama tanto que miren, tenemos mucha prosperidad. Ese es el Dios que tenemos. Híjole, ¿será de esa manera? Verso 14. Busquen lo bueno y no lo malo, para que vivan, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Aborrezcan el mal, amen el bien, establezcan la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José, una vez más de José.
hablando de ese pacto que Dios había establecido, de esa promesa que Dios había dicho. Pero si el hombre que vive de esa manera no reconoce cuál es el mal y cuál es el bien, usted cree que dirá: ay, sí, me estaba dando cuenta que voy en camino incorrecto, que voy amando el mal. ¿Usted cree que va a decir? Pero es necesario que el hombre que está caminando mal reconozca, se vuelva a Dios. Dice el Señor: búsquenme y viviréis. Evangelio según San Juan. Con esto termino. Capítulo 12. Verso 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mi palabra y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento que lo que he de decir y de lo que he de hablar. Verso 50. Y sé que su mandamiento es, ¿qué, hermano? Vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Eso para nosotros hoy es una realidad. Y es lo que Dios nos está hablando. Búsquenme y vivirán. Búsquenme y vivirán. Hermano, yo le motivo el día de hoy, tú que me escuchas el día de hoy en esta noche. Busca al Señor de todo tu corazón. El Señor desea que vivas, no una eternidad en esta tierra, sino una eternidad con Él. Yo no sé cuántos años Dios te vaya a dar en esta tierra, pero mientras vivas en esta tierra y tú aceptes al Señor, ya estás viviendo la vida eterna. Y Él tiene preparado algo para ti. Amén. Así que, hermano, no se enoje si uno le dice todos los días: medite la palabra, medite la palabra. Porque si usted busca al Señor, créalo sin duda, usted vivirá. Porque esa palabra cada día le va a redarguir hasta lo más profundo de su corazón. Y le va a hacer ver en dónde usted tiene que empezar a dejar las cosas que a Dios le desagradan. Porque es necesario. Para eso es la palabra. Para confrontarnos y decirnos: este es el espejo de cómo estás viviendo. Necesitas quitar esa mancha que tienes ahí. Necesitas ir al mejor cirujano. Y Él lo cambiará. Amén. Oremos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es fiel. Y creemos que tú, Señor, tienes algo muy importante para nosotros cada día. Ayúdanos, Señor, que cada día podamos reflexionar entre cómo estamos viviendo y qué nos estás hablando, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es fiel, tu palabra es viva, tu palabra es real. Ayúdanos a entender tu propósito, que seamos dignos de alabarte, Padre. Bendito sea tu santo nombre. Te damos gracias porque nunca nos has dejado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos.